Bienvenido seas a Mispenso. Hola, ¿qué tal amigos de Mispenso? Buenas tardes. Yo soy Jean-Pierre Gutiérrez y hoy iniciamos otra investigación un poquito más histórica. Estamos en Telcampana, una localidad cerca de San Gabriel, aquí en Jalisco. Está a 3 horas de Guadalajara aproximadamente. Estamos en una hacienda icónica de aquí de Telcampana, se le conoce como la hacienda de Telcampana. Este lugar le tengo mucho cariño, ya que desde niño vengo aquí a esta hacienda que aguarda mucha historia, y le tengo cariño porque aquí trabajaron mis bisabuelos, papás de mi abuela. Aquí estuvieron ellos trabajando, así es que vamos a contarles algunas historias que se cuentan, algunas leyendas. Aquí en esta hacienda a inicios de los años del siglo XX se construyó esta hacienda y funcionaba para diferentes cosas, así es que les vamos a contar un poquito sobre esta hacienda. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Asunción Rodríguez Estrada, más conocido por Don Chon Rodríguez. He sido guía de turismo relacionado con las obras de Rulfo, cronista rural, en el caso de haciendas, de ranchos y eventos revolucionarios, y el ir y venir de este pueblo San Gabriel. En este momento estamos aquí en la hacienda de Telcampana, que nace en el siglo XX a principios, hecha por el señor Jacinto Cortina, padre de Jacinto Cortina Rivera. Esta hacienda tuvo su esplendor entre 1910, 1920, 30, hasta más o menos 34 del reparto agrario y sus afectaciones. Una hacienda de las más extensas y prósperas de la región, donde el general Jacinto Cortina tenía su caballada, por como era militar, tenía su caballada de raza pura, raza árabe. Él tenía como lugar principal cuando venía esta hacienda, pero él de hecho vivía en Sayula. Como siempre fue político y llegó a ser diputado federal, vivía también gran parte en la Ciudad de México, alistarse en el ejército, porque se le dan el título de general. Previo a él, cuando su padre muere, regresando tantito, su padre muere y hereda a Jacinto Cortina, a su hijo, y él se viene e inicia en 1903 esta construcción que hoy queda piedra sobre piedra, muro sobre ladrillos. Inicia la hacienda de muy buen ver arquitectónicamente. Aquí se ve pues todavía parte de la historia de este edificio, de esta finca, de esta hacienda. Como vemos, era una hacienda totalmente bien planeada, bien hecha, maciza, pero el tiempo pues vence, y la falta de cuidado y de mantenimiento, pues a eso lleva a que se desbarate o se caigan las fincas. El general Jacinto Cortina, su padre, le había comprado los terrenos de la hacienda de la Huizachera, así se llamaba esta zona. La Huizachera era una hacienda o un rancho que estaba donde hoy es 4 Caminos, por ahí en un arroyo que le dicen Arroyo Puerco. Cuando Miguel Montenegro, dueño de la hacienda de Totolimizpa, le vende al general Jacinto, al padre pues él le entrega en propiedad, más bien le hereda a Jacinto Cortina Rivera. El general le hereda esta propiedad, toda esta extensión, muy grande por cierto. Finca aquí más o menos en 1903. La realidad es que no era una finca muy vieja como otras haciendas. 1903, y repito, tuvo su esplendor de 1903 a 1934, 40 todavía, 50, y de los 60 hacia acá empezó a haber varios dueños. Cuando muere Jacinto Cortina, le hereda a Dolores de la Fuente, la señorita Lolita era conocida así. Cuando ella también se vio pues
temerosa por los repartos agrarios. La gente empezó a tener un poco de miedo porque pues, el agrarismo era una nueva ley, la nueva ley de reforma agraria. Flores de la Fuente le vende al señor, a Santiago Gutiérrez, un señor acaudalado que realmente él era, coleccionaba haciendas. ¿Qué compró? Pues aquí le vende la señorita de la Fuente, le vende a Santiago Gutiérrez, repito. Santiago Gutiérrez dura un tiempo con ella, tuvo algunas personas que trabajaron para él, como don Justo Arámbula, que era su administrador de sus bienes. Cuando llega don Juan Gutiérrez Señor, originario al parecer de Zacatecas, le compra a Santiago Gutiérrez. Entonces Jacinto Cortina, pues era un señor pues, muy respetado por su grado que tenía. Y entonces él así se fue deshaciendo poco a poco de su hacienda. Cuando muere, pues lógicamente le hereda a su sobrina, y otros predios se los hereda a otros sobrinos. Realmente, si tú notas aquí, si tú pones tu cámara hacia allá, estas bardas así de repente se ven caen precisamente porque las ves el tiempo, se humedecen y la naturaleza cobra. Y mira cómo es que todas estas bardas no tienen mucho que cayeron. Trataron una vez de darle una pequeña restaurada, pero ya ahorita el restaurante no es como antes. Hoy la mano... Sí, pues ahora la mano de obra es cara, pagaban, por decirlo así, 50, 70 centavos. Les daban 10, 20, 30 centavos personalmente y el resto les daban en monedas de metal, valiosas por cargas de leña, almuz de maíz, frijol, leche. Así se pagaban con con fichas metálicas. Oye, que nos platique Sí. de la historia, pero también de las leyendas. Bueno, es que aquí también una de las leyendas en las que se veía muy, por decirlo así, asediada, aquí caían mucho los revolucionarios. Lógicamente, como no era una hacienda que tenía demasiada producción de leche, ganado, también la porcicultura, la agricultura. Entonces, pues aquí llegaban solicitando pues, ayuda o que cooperaran para la causa. Tal es el mencionado Pedro Zamora. Pedro Zamora, que era originario de Palmar de los Pelayo, era un hombre pues pseudo revolucionario que decía que su bandera era pelear para los pobres, pero que el pago de la revolución que él hacía, Pedro Zamora venía aquí y le platicaba, bueno, pues, ¿qué es lo que tratas de hacer tú? ¿Cómo es que andas en esta revolución? Y pues te has dedicado al pillaje. Pues sí, me dedico al pillaje porque, te repito, pues tendremos que regresarles algo. Pero lógicamente, pues, pillaje es cuando llegan y te asaltan a tu casa o te roban algo. El pillo es el que agarra lo ajeno, un ratero. Sí, claro, aquí hubo muchos enfrentamientos. Pedro Zamora pues llegaba y él hacía valer su poderío con gente que le decían la bola, porque pues eran proscritos los soldados, no eran soldados de línea ni nada, pues él de repente se mete en esto y pues entre de sus buenos clientes que tenía para los secuestros, aquí en San Gabriel, por ejemplo, aparte de pedirles para la causa, también secuestraba gente para sacar dinero que nunca se supo ni cómo, pero a él se le atribuyen más de 120 secuestros. En esta hacienda había caballada fina, porque, repito, hace rato dije que el general Jacinto Cortina era militar y criaba ganado, caballada pura. Y entre tantos animales que tenía para su monta, tenía sus caballos, por ejemplo, el tlacuache, un caballo muy apreciado de él, un pura sangre,
que Pedro Zamora precisamente viene y se lo extrae de aquí de la finca a don Eugenio Aguilar, y le da un papel y le dice usted al general que le voy a dejar un recibo por su caballo con el que él montaba cuando venía. Entonces pues, agarra el caballo y se va, y por ahí hay fotografías precisamente donde está montando Pedro Zamora ese caballo, en algunas de las fotografías saxas que se dieron aquí. Y precisamente como tú ves aquí, este ladrillo, que tenían ellos sus propios trabajadores, adoberos, ladrilleros, tenían sus gentes que les construían, que eran antiguamente a los albañiles o maestros de obra se les decía alarifes. El alarife era un maestro de obra que le daban un plano cómo hacer y él lo ejecutaba, o él mismo le decía cómo hacer las cosas. Como tú ves, estas bardas no hace mucho cayeron, no ha estado poco a poquito se ha ido. Y lo que tiene también aquí, que mucha gente viene a buscar precisamente historias que se dan, por ejemplo, de tantas gentes que venían pues a asaltar, como tú lo ves, y pues no era fácil reconstruir aquí, ya cuando ya está por vencerse todos los bardas y cimientos. Entonces, pues salía caro, y la persona que quiso arreglar un poquito hizo ya nada más una pequeña entrada que se ve ahí, hizo como una especie de cabañita, es donde vive. Eso es todo lo que pudo hacer eso, porque él pronto tuvo un accidente y murió. Sí, pues murió mucha gente, pero no se siente así como que... No, es que como también está muy cerca, hoy ya pues pasa las carreteras más cerquitas, pero antes era más distante porque pues eran caminos de herradura. Y muchas veces el que no poseía un caballo o una bestia para venir hacia acá a trabajar o a trasladarse a otro lado, pues aquí era paso obligado. A mí me tocó venir aquí en la noche, que en la noche sí se siente... Por ejemplo, cuando van 3, 4 veces que aquí se significa pasajes de la novela Pedro Páramo. Aquí, como tú ves, hay hasta todavía unas piletas aquí atrásito, donde todo eso era, tenían una pequeña presa, o jagüey que se llamaba una presa. Y no solo eso, también tenían problemas de linderos, porque también hay otra hacienda más arribita que se llama Hacienda El Jazmín. Y entonces de ahí viene también una parte de la novela de Juan Rulfo, el Pedro Páramo Cacique, en el que se disputaban los campos, ¿verdad? Entonces pues llegó el momento que un día se enfrentaron Jacinto Cortina con José María Manzano y pidió que se retiraran todos su gente. Oye, ¿qué relación tiene Juan Rulfo con esta hacienda? Pues el papá de Juan Rulfo fue un hacendado más abajo, allá en San Pedro Toxín, para el Río Grande, el río Hermería. Pues aquí esta hacienda, y cuando matan al papá de Juan Rulfo, lo asesinan, se lo traen de por allá de Tolimán, de un predio que se llama La Agüita, y lo traen, por decirlo así, cargando en parihuelas, se llamaba una especie como de camilla con cuatro maderos, y ahí se lo iban cargando hombro a hombro. Y entonces cuando lo vienen de allá se lo usaron con anchones de ocote. Ese anchón de ocote lo utilizaron precisamente en la noche cuando lo trajeron, y la familia de Juan Rulfo vino de San Gabriel aquí, y aquí en la orilla de la hacienda, pegado al Camino Real, lo esperaron. Entonces cuando Severiano Pérez, el hijo de el hijo de Don Cheno, hermano de Juan, él ya mayor, 17 años, 16, sí, claro, entonces él le comenta a Juan, dice: Juan, si supieras tú, hubieras visto, y te digo cómo es que
traían a mi padre, a tu padre, parecía que el llano se estaba quemando de tanta gente que se venía usando con los anchones de pote. Dice, por eso nosotros y muchos historiadores con más tiempo han dicho pues que la novela de Llano en Llamas es parte de eso, que lo ven, que se parece que se venía quemando el llano, ¿verdad? Entonces de ahí le atribuyen el nombre de Llano en Llamas, sí, porque los cuentos de Llano en Llamas pues difieren tantito, porque Pedro Páramo está dedicada a un cacique y a la gente de alrededor de él. Y pues Llano en Llamas es una serie de cuentos que tienen relación con San Gabriel. Entonces, sí, claro. Y la obra maestra de él es pues Pedro Páramo también, pues que también aquí con estas tierras, Juan Rulfo da a entender que estas tierras las atraía mucho al cacique, y él le decía que cuando era la dueña Dolores de la Fuente, en el surrealismo le dice, oye tú a su administradora, a Fulgor Sedano, oye Fulgor, tú que eres bueno para esto, ve a pedirme a Dolores. Y esos personajes que mete en su novela, Fulgor Sedano, y le dice, hazme el favor de ir a pedir a Susana, le pone a Doloritas y le pone Susana San Juan. Entonces le dice, ve a pedirle que se case conmigo. El cacique, pues llega el momento de la boda y se arma la fiesta, y de ahí empieza a crecer la novela de Pedro Páramo, ¿eh? En el que tiene muchos pasajes, tiene muchos lugares donde Rulfo le da nombre y vida a muchas cosas imaginativas, que es el surrealismo mágico de Rulfo. Sí. Entonces, pues, esta hacienda, como ves, ha caído ya en ruinas totalmente. Sí, aquí abajo hay un túnel. No se sabe dónde está la entrada, o los que lo saben nunca han dicho. Muy pocos saben, porque el día que se metieron aquí debajo al túnel, al sótano, pues lógicamente encontraron todavía armas, muchas cosas de donde dicen que hay espantos, donde salen ánimas en pena. Son también de las que habla Rulfo. Se entiende que, por ejemplo, San Gabriel tenía una garita para entrar al pueblo, las garitas que había antiguamente. Es donde se cobraba el impuesto al comercio. Entraban a los pueblos y ahí tenías como garitas que existen por donde quiera de aquellos años. Entonces ahí decían que salían unos toros fuertes, pesados, que el que les sacara una vuelta o dos o tres, en cuanto se cansaba el toro, se convertía el toro en metal precioso, oro. Pero, por ejemplo, si hablamos nosotros también del vecino de acá de la hacienda del Jazmín, José María Manzano, se dice que tenía pacto con el diablo, porque José María Manzano se decía que tenía una llaga, y que esa llaga la tenía, el diablo se la sí, de la hacienda del Jazmín, que te repito, con que tenía problemas del lindero. Sí, ya muy aquí en cortos, a unos kilómetros, empezaba la hacienda de los terrenos de la hacienda del Jazmín. Una hacienda que, fíjate bien, esa tenía 32,000 hectáreas en posesión, más le faltaban 12,000 para hacer uso de los restos. Se entiende que esta hacienda del Jazmín podría haber llegado hasta Manantlán, allá a la zona de la biosfera. No, pues mira, esto aquí dice enero de 1994, gente que viene
hace grafiti, ¿verdad? Pero en realidad la piedra con que estaba aquí a la entrada, que decía Hacienda de Telcampana 1903, se la llevó Dolores de la Fuente a Guadalajara. Ella vive, o no sé si viva ella, pero tenía su casa ahí en Las Águilas. Y a la entrada de su casa está la piedra esa que decía Hacienda de Telcampana 1903. Ese pilar así es donde estaban un depósito de agua, porque más abajo está sobre aquel guamuchil, había una presa. Le repito, mi nombre es José Asunción Rodríguez, más conocido por Don Chon, y en las páginas mi página es Chon Rodríguez San GB. De igual manera también agradecer a Ricardo Villalbazo que me puso en contacto con usted. Estamos haciendo más videos. Miren, por aquí podemos ver parte de la hacienda. Conserva algunos pilares. Ya actualmente pues no hay nada. Todavía se sigue cuidando, es propiedad privada. El señor Asunción muy amable nos ayudó a contactar a la persona encargada de aquí para que nos diera acceso. Y pues estamos en un lugar muy histórico donde pasaron muchos hechos buenos y malos. Como saben, pues aquí se trabajaba el maíz, el trigo. Hubo muchos trabajos. Enseguida les voy a poner el video de don Asunción, que nos hizo el favor de darnos el recorrido. Y pues como saben, aquí pasaron muchos hechos. También murió mucha gente aquí y sí se alcanza a percibir algunas energías. A pesar de que el lugar está tranquilo, sí se puede percibir algo de energía pesadita. Miren, aquí está la entrada de la hacienda de Telcampana. Aquí estábamos hace un momento adentro. Es en la tarde. En la noche no dan acceso. Así es que yo quería grabar en la noche, pero no dan acceso. Pero ya con que nos metimos, siempre venía aquí de niño, aquí afuera. Lo recuerdas con mi abuela. Así es que ya por fin se nos hizo entrar. Ya luego a ver si podemos venir en la noche. Nos comentaba Don Chon, el señor Asunción, que aquí hacen recorridos, obras de teatro aquí adentro. Ya no han hecho últimamente, pero nos comentó que hacían. Y les voy a platicar una historia de mi abuela que me platicó que cuando ella era niña, aquí en Telcampana, como les comenté aquí, sus papás trabajaban en la hacienda. Los dos trabajaban con los capataces de esta hacienda. Que cuando ella era niña tuvieron una discusión. Pues ya saben, ¿no? Cuando son niños muchos renegamos. Tuvieron una discusión. Aquí vemos una higuera, un árbol antiguo, no sé cuántos años tenga. Tuvieron una discusión y ella al salir tuvo una discusión muy fuerte. Cuando salió de su casa se vino para acá y empezó a ver que aquí en estos árboles veía como una especie de changos que se colgaban, pero no eran animales, eran como sombras, pero colgadas de un lugar a otro entre estos árboles. Cuando ella estaba caminando y dijo que la verdad le dio mucho miedo, y ella me lo platica muy bien, que se acuerda que eran especies de changos, pero no eran animales. O sea, ella lo relaciona con changos porque veía como que algo se colgaba y caminaba y caminaba. Esa es una de las historias también de primera mano, pues de mi abuela. Aquí en Telcampana, Jalisco, como les digo, a unos metros del pueblo de San Gabriel, que se encuentra a 3 horas de Guadalajara, de la ciudad de Guadalajara. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí continuamos en el recorrido aquí en San Gabriel. Este es otro de los lugares donde se dice que falleció una persona. Esta es una capilla. Aquí podemos observar que la entrada es un tanto tétrica. Es una capilla donde se reza. Incluso algunas personas, pues, algunos niños también comulgan por acá, hacen la primera comunión, entre otras cosas.
Yo recuerdo muy bien que aquí cuando pasaba de niño, se veía muy tétrico y siempre ha estado así esta capilla. Como podemos observar, pues está muy, muy oscuro y se ve unas luces por acá por el fondo. Incluso aquí, no sé si escucharon las campanadas antes de que pasaran los carros, pero podemos ver que esta es una capilla muy oscura y solitaria. Es otro de los puntos donde, como les comento, mis familiares y amigos me cuentan que aquí en la parte de arriba se mató una persona. Aquí se ahorcó. Comentan personas que han vivido aquí, pues personas longevas, dicen que aquí falleció esta persona, se ahorcó. Aquí siempre, aunque es una iglesia, bueno, una capilla religiosa, que con mucho respeto estamos por acá, se ve muy tétrico. No sé si alcanzan a ver el fondo. Voy a hacer aquí un zoom. No sé si alcanzan a ver que pues, se ve muy, muy tétrico. Y como les digo, aunque es un lugar religioso, siempre por aquí por las noches podemos observar que está tétrico. Podemos ver que aquí está la avenida Juárez, una de las avenidas principales de aquí de San Gabriel. Esta es la fachada. Con esto cerramos nuestro recorrido por la hacienda de Telcampana. Agradezco profundamente a Don Chon Rodríguez, cronista rural, por compartirnos la historia y las leyendas de este lugar, y a Ricardo Villalbazo, quien hizo posible este encuentro. Entre relatos de San Gabriel y experiencias de primera mano de mi propia familia, queda claro que estos pueblos todavía guardan voces que no se han ido. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Si quieren seguir explorando historias, leyendas y lugares como este, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y sigan formando parte de Mis Pensados.